Hola Taderos, pueden celebrar que Victorious no estaba muerto y que finalmente vuelve al canal, esta vez jugando con Marruecos. Pero antes de empezar el video le quiero mandar un saludo a Daniel Astudillo 7608 que me lo pidió hace bastante en el video de Gales, pero bueno, acá está, un saludo para vos. Y ahora sin más dilación, que empiece el video. Y justamente este video empieza con una guerra con Argelia para poder conquistarlos y así concretar mi primera expansión. País al que logramos subyugar fácilmente. Posteriormente decidimos tomar Lindi de Omán. Lo que nadie se esperaba, o muy probablemente sí, de hecho sería lo más probable, es que esto también incluía Zanzíbar y Kenia. Después decidí anexarme Transvaal. Realmente no sé por qué ya podía conquistarlos si son estados civilizados y yo no estoy civilizado, pero bueno, me voy a aprovechar simplemente. Y así es como los transvalenses fueron papeados. También ya que estaba decidido a anexarme lo poquito que quedaba de Omán, que spoiler, era simplemente Somalia. Y de paso ya que estaba los humillé. También me pintó porque sí anexarme Lorenzo Márquez de Portugal. Y con 1.000.000 de intentos de por medio también me llevé Zambezia. Un ratito después decidí ir a sacar del norte de Camerún a Sokoto. Lo que de algún modo extraño logré. Y así es como Marruecos se volvió un país mínimamente civilizado. Y mi primera decisión como país civilizado fue invadir Makran, obviamente. Y no es que hayan puesto mucha resistencia específicamente. Así que decidí ir por Kalat, a quienes también arrasé. Y después decidí continuar mi expansión por Medio Oriente mediante la parte afgana de Baluchistán. Y a pesar de que se metió Sindh, no pudieron hacer nada. Después decidí ir al sudeste asiático mediante la anexión de Camboya. Que bueno. Después decidí anexarme a Abu Dhabi, cosa que logré. Y de paso me anexé Nejd. Después decidí anexarme a Cochinchina de Vietnam. Y de paso también me anexé a Annam. Después decidí seguir por Luang Prabang, lo cual no tomó mucho tiempo. Después decidí exigirle Afganistán Occidental a Afganistán, territorio al cual se adhieron. Así que decidí ir a comerme a Bukhara, lo cual de hecho fue muy rápido. Y de paso también me anexé Jiva. Después decidí ir a sacar de Guangdong a Guangxi, no sin antes sacar de Yunnan a Yunnan. Y ahora sí pueden anexarme a Guangdong. Después decidí conquistar Grecia, país que prácticamente no tenía ejército, así que fue simplemente un X de momento. Después decidí conquistar Bali para meterme en guerra con Países Bajos, país que realmente no puso mucha resistencia. Los que sí pusieron un poquito más de resistencia fueron los neerlandeses, pero al final del día me terminaron dando jetias. Después decidí sacar de Guangxi a China. Y al final de paso, ya que estaba, también me llevé Chaozhou. Después decidí conquistar Nueva Zelanda, país que cayó muy rápidamente. Después decidí sacar de Hunan a China, pero no sin antes exigir también Jiangxi.
Después decidí volver de otra vez a la guerra con China, esta vez por Fujian. Por cierto, finalmente nos volvimos gran potencia. Y para variar, esta vez me llevé Shenyang. Para tal video nos volvemos a cruzar como siempre al final de los vídeos. Y nada, solo les quiero pedir lo de siempre: que le den like, que comenten, que compartan, que se suscriban. Y por cierto, les voy a recomendar por su salud mental: no jueguen en Marruecos, es un país horrible para jugar, de verdad, no tiene ningún sentido. Así que nada, eso, adiós, chao, adiós, que les vaya bien.